buenas. Y dedicamos nuestro tiempo en los próximos minutos de nuestro programa a conversar sobre una singular exposición que se inaugurará este viernes en el Museo Provincial Ignacio Aramonte de nuestra ciudad. Es un gusto conversar, los tengo aquí a mi lado, con la artista de la plástica Antonella Falcioni, una buena amiga ya de Camagüey. Buenas noches. Buenas, bienvenida. Sí, gracias. Y las buenas tardes también para Juan Carlos Mejías, que es el curador de esta exposición, alguien que también ya tenemos como siempre, ha sido un buen amigo de Televisión Camagüey, ¿no es verdad? Sí. Antonella, es tu segunda exposición aquí en nuestra ciudad, hace unos meses ya, un tiempo, compartiste una muestra bipersonal con la artista de la plástica cubana, Iliana Sánchez, que tuvo muy buena acogida esta exposición. ¿Prometiste en ese momento regresar a Camagüey con otra muestra? Y quiero entonces, antes de entrar ya en los detalles curatoriales de la exposición, que entonces me expliques un poco cómo surgió la idea de hacer esta exposición de pintura sobre porcelana. Sí, el año pasado yo fui aquí, como estaba diciendo, a hacer una exposición con Iliana Sánchez su retrato de los niños cubanos sobre lienzo. Mi característica es la pintura sobre porcelana y por eso me gustaba la idea de hacer una exposición para mostrar la técnica, porque esta exposición que se llama Sueños sobre porcelana es una exposición que no tiene un tema, es una exposición por mostrar cómo se pinta la técnica, cómo se hace. Y también esta mañana se estaba hablando a la rueda de prensa de hacer un taller por mostrar cómo se hace esta pintura, que necesita mucha técnica, mucha escuela. Para ti, bueno, llevas muchos años trabajando la pintura. Más o menos 20 años. 20 años, pero para nosotros los cubanos, y yo le comentaba a Mejías hace un rato, es algo que aunque acostumbramos a ver la porcelana como objeto decorativo, ya también como piezas antiguas, museables, encontrarnos en estos tiempos con piezas hechas para una muestra, o sea, algo muy actual, muy contemporáneo, para nosotros no es costumbre, o sea, no es una técnica que en Cuba suele utilizarse. ¿Voy bien, maestro? Sí. Perfecto. Entonces yo quisiera que Mejía nos comentara un poco cómo se pusieron de acuerdo en el trabajo, si hay dentro de esta técnica de pintura sobre porcelana, Mejía, otras técnicas. Explícanos un poco antes de entrarnos y llegar ya a la exposición el viernes. Mira, sí, precisamente el trabajo curatorial, no solo de organización de toda la exposición, que es mayormente lo que se hizo en esta ocasión, sino también de ver qué hilo conductor iba a seguir esa exposición. Pensamos en las técnicas, o sea, está preparada la exposición a partir de mostrar diferentes técnicas que existen en la porcelana. Disculpa, estamos viendo algunas imágenes de alguna de las piezas. Estas piezas que ustedes están viendo allí, algunas están trabajadas con oro. Con oro real, o sea, con polvo de oro. Entonces, no quiero suplantar el lugar del artista, que puede hablar un poco más de esto, pero bueno, el hilo conductor fue esto precisamente, mostrar diferentes técnicas, porque realmente son complejas. Aquí en Cuba lo que se hace normalmente es la cerámica, y la cerámica y la porcelana tienen sistemas diferentes. Desde el punto de vista del trabajo. ¿Por qué? Porque la porcelana soporta mucho más la temperatura, por lo tanto, cuando se va a trabajar sobre ella, puedes hornearla diferentes veces, mayor cantidad de veces. Entonces, hay diferentes técnicas desde el punto de vista del material que vas a utilizar para poner sobre el objeto de porcelana y de cómo tú vas a trabajar con él. O sea, que tiene diferentes... Claro. Y la intención es esa, mostrarlo, porque incluso allí donde van a estar puestas las piezas, hay unas pequeñas cartulinas donde dice la técnica Open Oil, por ejemplo. Mira, dice lo más esencial de esta técnica, para que la gente vea la diferencia entre una técnica y la otra. Antonella, los soportes que utilizaste, porque sabemos que hay tazas, platos, cuéntanos un poco. Sí, ahora ya está taza, plato, vaso, toda en porcelana. Solo una es en cerámica. Pero yo quiero decir que esta exposición nació pensando al Museo de Camagüey, que tiene una colección tremenda de pintura sobre porcelana
antigua. Sí. Y por esta era la idea que nació. Por eso yo soy muy orgullosa de exponer en este museo que la directora me lo mostró ayer, encantadísima de la obra que tiene sobre porcelana antigua de la Alemania, de la Francia, donde yo estudié también. Yeah. Y va a ser un detalle, va a enriquecer un poco más esta muestra, ya teniendo entonces esta colección, teniendo entonces una pieza hecha en estos momentos, en pleno siglo XXI, ¿no es verdad? Por una artista italiana que lleva tantos años ya trabajando la técnica, y digo esto porque usted declaró esta mañana en conferencia de prensa que va a donar una de esas piezas al museo. Sí, una pieza muy importante que me representa personalmente come pintora che pinta Cuba. E ahora non si può dire, è una sorpresa, però è una pieza muy importante per la mia pintura. Esta exposición va a ser en la sala transitoria del museo. Sí, después que ya el museo abrió sus puertas nuevamente después de un proceso de reconstrucción, pues se está estrenando entonces prácticamente con esta exposición, ¿no es así, Mejía? Bueno, se estrenó precisamente con la exposición de objetos de farmacia. Fue el primer momento que se utilizó. Ya esta es la primera exposición que se hace de artes decorativas en ese museo que se restauró, que se reestrenó, con un trabajo que se coordinó entre la Oficina Provincial de Patrimonio, a través del Museo Ignacio Agramonte y su dirección, y el Consejo Provincial de Artes Plásticas. Ya. Yo estaba leyendo en el catálogo que, Antonella cuenta con piezas suyas de esta técnica en varios museos, varias salas de importantes museos del mundo. Del mundo, e in Italia, a Milano, c'è sta un platto in permanenza con un rostro di un hombre cubano che fuma il sigaro, e questo è un'icona che mi rappresenta. Y esa pieza que está allí puede constituir motivo para una futura temática expositiva en nuestro país, aquí en Camagüey, primero. Sí, claro, porque también yo hago una exposición, ahora mismo está una exposición en una galería italiana de pintura sobre lienzo dedicada a Cuba, donde viernes yo voy a mostrar un video che mi rappresenta e che c'è sta il console cubano che presentò la mostra e dice a tutto il mondo che io ero de Camagüey. Cubana, ma de Camagüey. Claro. Bueno, entonces vamos a retomar ya la parte de la exposición, porque sé que hay muchas personas en su casa que están interesados, porque es algo realmente sorprendente encontrarnos con esto, sobre todo personas ya mayores de una generación que disfrutaron ese buen arte de la pintura sobre la porcelana. Sí, como también tomar un café en una taza de porcelana tiene un gusto diferente que tomarlo en una taza de losa normal. Claro, de cerámica no es la misma cosa. Qué detalle, es verdad que sí. La sensibilidad del artista. La reina de Inglaterra toma el té en la porcelana. Tiene un diferente sabor. Bueno, siempre se aprende algo, mire usted. Así que... come el vino en Italia, que se toma en una copa particular, grande, cuando se toma, es igual. Tiene un diferente sabor. Pues ya usted... Con este ejemplo que nos ha puesto Antonella, el que no lo sabe, va tomando elementos suficientes para saber el valor que tiene la porcelana. Y Mejías me decía que no solo dentro de las artes decorativas, sino dentro de la plástica también, porque en Cuba hay un comentario, y lo hago porque tú me hablabas de algo muy importante. En Cuba a veces como que las artes decorativas se han separado un poco de las artes plásticas en sentido general. Sí. Y esto ahora, esta exposición de Antonella, por supuesto, porque, por ejemplo, aunque nosotros tenemos muchos ejemplos, como Sosa Bravo, por ejemplo, hay muchos artistas que al final han utilizado la cerámica como soporte, ¿no? Porque al final ha sido una técnica, una posibilidad que hemos tenido a nuestro alcance.
ya el hecho de la pintura sobre porcelana es diferente porque nosotros no es una cosa que sea común, o sea, no es algo que esté al alcance de todo el mundo, un horno de ese tipo, con los pigmentos que se utilizan para eso, con todas estas cosas. Entonces eso hace que de una forma muy natural haya cierta separación. Incluso se habla del Museo de Artes Decorativas, se habla de los artistas de las artes plásticas y decorativas. O sea que sí existe una cierta separación, pero que al final unos a veces pintan y esos otros se especializan en pintura y otros se especializan en cerámica, en pintura sobre cerámica. Sí, in Italia chi pinta sopra lienzo non pinta la porcelana. Ahí es totalmente separado, es separato, así. sì. Aquí Io más o menos se soy comparte. casi la única que lo hace. Ah, la qué amiga bien. que pinta sobre porcelana non hace lienzo. Ellos lo hacen los dos. Imagino que además todo el tiempo creativo, aunque el tiempo en arte es muy difícil medirlo, pero bueno, vamos a hacer esa excepción del trabajo de la pintura sobre la porcelana, pues debe de ser complicado y duradero. Sí. Y muy un complicado. proceso largo, porque por ejemplo a veces hay que pintar, tienes que quemar la pieza, esperar un tiempo y después volver a pintar y volver a quemarlo, o sea que todo eso le aumenta tiempo y trabajo. Si después de la tercera quema se te rompe la vasija, tienes que volver a empezar. O sea que es muy complejo y muy costoso. Bueno, pero para Antonella, que lleva tanto tiempo ya trabajando y además estudió esta técnica en Alemania, Sí, pues sí. eso Al principio la clásica en Alemania ya. y después en Estados Unidos con profesores de muchos lugares del mundo. Pero Alemania es un país que, entre otras cuestiones, se destaca Sí, por su sí. buena porcelana. Todo el mundo, sí, la Francia también. Sí, Francia. Sí. Pero bueno, es Francia. uno de esos Sí. países que siempre se menciona dentro Sí, de sí, los que sí. trabajan bien la porcelana. Bueno, pues después de esta conversación que no solo ha servido para enterarnos de esta exposición que se va a inaugurar el viernes en el Museo Provincial a las 8:30 de la noche, yo creo que también ha sido como especie de una clase, porque mira que nos hemos enterado de ciertas particularidades de la porcelana y de la pintura. Y lo que queda es entonces agradecer a Antonella una vez más por estar aquí en Camagüey. Después de esto, ¿hay otra exposición que ya estás pensando? En Camagüey. Sí. Vamos, yo creo que se puede hacer Sí, muchas cosas. Sí. Claro, Sí. ya. Vamos a dejarlo Sí, ahí sí, entonces. sí. Gracias, Se puede gracias hacer. una vez más por Gracias. llegar a nuestra ciudad y regalarnos esta posibilidad ahora de disfrutar de estas piezas de pintura sobre porcelana. Yo pienso que usted no se pierda esta oportunidad porque realmente es única. ¿Va a estar todo un mes o qué tiempo Va a estar alrededor, en mínimo un mes y medio. Un mes y Y medio. además la entrada es libre, o sea, nosotros hemos repartido un grupo Sí. de invitaciones. Esta es la invitación, pero la entrada es libre. Claro, Sí. por un problema de tener una cortesía con un grupo de Claro. personas que queremos invitar directamente, pero la entrada es libre, el día de inauguración puede ir todo el que desee hacerlo, viernes 8:30 de la noche. Este viernes. Sí, este próximo viernes. Y de todas formas va a estar puesta alrededor de un mes y medio. Es posible que después se extienda un poquito más. Ya, todo depende de la solicitud del público, ¿no es así? Bueno, gracias Mejía, gracias Muchísimas Antonella, gracias. de manera especial Gracias. a ti por compartir estos minutos con nosotros y por regalarnos una nueva exposición. Nos Gracias. vemos el viernes entonces, 8:30 de la noche, esta exposición de la artista italiana Antonella Falcioni, que lleva por título Sueños sobre porcelana en el Museo Provincial Ignacio Aramonte de nuestra ciudad. Nosotros solo hacemos una pausa porque tengo unas notas que quiero compartir con ustedes.